Todo continúa con El Señor de los Anillos, las dos torres. Vemos que Frodo tiene un sueño en el que recuerda la pérdida de la vida de Gandalf peleando contra aquel Balrog. Es entonces que se despierta y se encuentra con Sam. Ambos hablan un poco y desayunan unos panes élficos. Sam comenta que no le suele gustar la comida foránea, pero que el pan élfico no está mal. Frodo bromea diciendo que parece que nada doblega el espíritu de su amigo, pero Sam se pone serio y dice que la tormenta que se acerca tal vez sí. Se disponen a seguir su camino. En medio del viaje, Frodo comenta que siente que algo los está siguiendo. Esa noche son atacados por Gollum, quien arremete ferozmente, pero termina siendo derrotado rápidamente. Frodo lo somete y le dice que, si no se frena, le cortará la cabeza. Al verse superado, Gollum solo llora. Cuando sale el sol, todos continúan su camino, incluso Gollum. Entonces, él dice que no quiere estar atado y hace un escándalo al respecto. Promete ayudarlos si le quitan la cuerda y lo jura por su precioso. Sam quiere abandonarlo. Por motivos válidos, cree que seguramente los eliminará cuando duerman. Pero Frodo decide pedirle a la criatura que los guíe hasta Mordor, algo que sabe hacer. Así que le quita la cuerda y Gollum los lleva rumbo a Mordor, a la Puerta Negra. Por otro lado, se puede ver que Merry y Pippin siguen ocultos entre los guerreros de Mordor, quienes siguen oliendo la presencia de los humanos, pero no los hallan. Los dos hobbits, Merry y Pippin, deciden dejar una señal. Mientras tanto, Aragorn, Legolas y Gimli caminan por todos lados para encontrar a los mencionados anteriormente, y no tardan en ubicar el collar que dejaron. Saruman sigue en su torre y anuncia que nadie tiene el poder para vencer a Sauron, afirmando que tanto él como aquella criatura dominarán la Tierra Media cuando las dos torres se unan. Luego se puede ver que Saruman sigue creando soldados orcos muy fuertes, además de seguir produciendo armas como un condenado. Después de esto, guía a sus soldados para que eliminen a las personas que se oponen, en este caso a un poblado. En dicho lugar, una madre agarra a sus hijos y los envía lejos de allí a caballo, mientras observa cómo su pueblo es destruido por los soldados de Saruman. En el reino de Rohan, se puede ver que Grima sigue lavándole el cerebro al rey, quien permanece bajo la posesión de Saruman, debilitándolo en todos los sentidos, haciéndolo parecer un simple recipiente vacío y manipulable. Luego, los dos hermanos, Éomer y Éowyn, hablan sobre la situación. En medio de esto, comentan la masacre que hicieron los soldados contra aquel pueblo, y ya cuando la princesa se va, o sea, Éowyn, Éomer se da cuenta de las intenciones del consejero con su hermana, así que le advierte a Grima que no se atreva o lo lamentará terriblemente. Aún con esto, el ejército de Rohan, liderado por Éomer, parece tener el destino cerrado. De regreso con Aragorn, Legolas y Gimli, ellos siguen avanzando. En medio de esto, se puede ver que el grupo de soldados oscuros ha llegado a su base. Allí, algunos quieren devorar a los hobbits, pero otros quieren protegerlos, lo que genera una batalla interna, y uno de los hobbits resulta herido por un caballo alborotado, perteneciente al ejército de Rohan. Luego de esto, el trío sigue avanzando y se topa con el ejército de Rohan. Este tiene algunos problemas con Gimli, pero cuando todos se presentan, las cosas se calman. Seguidamente, cuentan que el rey Theoden ha perdido la cordura y que ahora el reino está bajo las manos de Saruman, quien los obligó a irse. Luego, Éomer, quien dirige el ejército de Rohan, cuenta que anoche derrotaron a los orcos, afirmando que no quedó nadie vivo. Aragorn no puede creer esto, pero parece ser la verdad. Es entonces que les dan 2 caballos para que el trío siga su camino, deseando que tengan mejor destino que Merry y Pippin. El trío se dirige hasta la escena de la masacre. Allí encuentran todos los cuerpos, además de algunas pertenencias de los hobbits. Sin embargo, Aragorn se da cuenta de que hay huellas de pisadas de caballo. De esta forma se dispone a recrear todo lo que ocurrió, suponiendo que ellos lograron esquivar dichas pisadas y que usaron las armas que se cayeron al suelo para soltar sus cuerdas, las que los ataban, para luego correr rumbo hasta un bosque cercano. Debido a esto, Aragorn y compañía suponen que aquel par seguro sigue vivo. Sin embargo, el orco que insistió en comerlos comienza a seguirlos. De esta forma deben esconderse. Se suben a un gran árbol, pero Merry es atrapado. En ese instante algo extraño ocurre. El árbol comienza a moverse, ya que es un monstruo árbol. La criatura aplasta al orco salvando a los hobbits, y mientras ellos explican que no son orcos, sino hobbits, la criatura dice que no sabe si mienten o no, pero no importa, ya que los llevará con el mago blanco. De esta forma, ambos jóvenes entienden que habla de Saruman, y en cuestión de minutos están frente al mencionado. De regreso a Frodo y Sam, ambos son guiados por Gollum. Llegan a una ciénaga y avanzan por donde va la criatura. Mientras caminan, ven que el agua se halla repleta de rostros. Gollum les dice que no los vean por mucho tiempo, pero Frodo no hace caso y es hechizado por los ojos de uno, siendo arrastrado y casi consumido por un espectro que vive allí. Por suerte, Gollum llega a tiempo para rescatarlo y le dice que nunca mire directamente a los faros, es decir, a los ojos. Acto seguido, llega Sam para dar una mano en lo que fuere, mientras Gollum sigue guiándolos. Es entonces cuando decide descansar. Mientras Frodo acaricia el anillo, nota que Gollum hace algo parecido. Se acerca para saber qué pasa y, en el proceso, hablan del pasado de la criatura. Él era un hobbit, Sméagol, y cuando Gollum escucha esto, recuerda que es verdad y sonríe. Sin embargo, el momento es interrumpido por la llegada de los jinetes, quienes provocan visiones paralizantes en Frodo. Sam lo arrastra al escondite, donde se preguntan si esos seres no deberían estar muertos, pero Gollum les dice que no hay nada que los elimine.
ilumine. Es entonces que los tres permanecen ocultos hasta que el jinete, que ahora monta un monstruo volador, se va. Agitando sus pesadas alas, la criatura se aleja dejando aliviados a nuestros héroes. De regreso con Aragorn y compañía, ellos siguen el rastro de los hobbits y notan que el aire en la parte boscosa es un poco denso, así que siguen caminando, además de pedirle a Gimli que baje el hacha. De esta manera se topan con el mago blanco, quien los desarma como si nada, pero revela ser Gandalf, quien les cuenta que se encontró con Merry y Pippin, quienes no esperaban encontrarse con él anteriormente. Es decir, la persona que encontraron antes no era Saruman, sino el propio Gandalf. Entonces les cuenta sobre su lucha contra el Balrog, a quien tuvo que combatir durante días y días, hasta que al final pudo vencerlo. Luego de esto, quedó en la montaña, donde pasó noches y noches agonizando. Cada día parecía eterno, hasta que nuevamente sintió vida dentro de él, y fue enviado de regreso para terminar con la tarea que se le encomendó. Acto seguido, Aragorn lo llama Gandalf, nombre que el mago acepta, mientras dice que antes era conocido como el Gris, pero ahora quiere que lo llamen Gandalf el Blanco. Al parecer, ahora tiene el mismo o más poder que Saruman. Luego siguen caminando por el bosque hasta salir y llegan a una zona llana donde Gandalf silba y llama a su caballo, Sombragris. De esta forma, el grupo avanza hasta su destino. Por su parte, el par de hobbits es llevado por el árbol viviente hacia otro sitio. Este menciona que Gandalf le pidió que los resguardara para que estén sanos y salvos, y es lo que hará. Por su lado, Frodo, Sam y Gollum llegan a su destino, Mordor. Allí ven a un gran ejército moverse, además de unos muros imponentes que son movidos por gigantes criaturas con fuerzas descomunales. Gollum no soporta el paso de los reclutas, mientras que Sam, por curioso, termina cayendo por la colina. Frodo obviamente lo sigue, así que Gollum también lo hace, ya que lo considera su maestro, es decir, a Frodo. Pronto llega donde está su amigo, pero este está atascado. Trata de sacarlo, pero no lo logra, y unos soldados se acercan. Rápidamente piensa en algo y usa su capa para ocultarse, logrando pasar desapercibido como una roca más, así que ambos suspiran de alivio. Seguidamente, Frodo se dispone a seguir a los reclutas antes de que cierren esas imposibles puertas. Gollum le dice que no debe ir, ya que perderá el anillo, porque en aquel sitio están tanto su dueño como la creación, y ambos desean regresar uno al otro. Sin embargo, Gollum dice que no deben permitir esto, así que ofrece otro camino, un camino por una cueva. Frodo decide ir por dicho camino y en ese momento la puerta principal de Mordor se cierra. Sam supone que la criatura planea algo, pero Frodo recuerda cómo le salvó la vida, además de que lo trajo a la Puerta Negra en Mordor, así que deciden confiar en él. De regreso con Aragorn y Gandalf, ambos llegan al reino de Theoden, en Rohan. De esta forma, el mago cuenta que el soberano fue derrocado mentalmente. Mientras tanto, dentro, Éowyn trata de hablar con su padre, pero este no responde. Mientras ella llora por todo lo que ocurre, en ese momento aparece Grima para seducirla, mencionando que ahora está sola con la muerte de Theodred. Ella le dice que tiene una lengua filosa, además de llamarlo engendro. Luego de esto, sale del palacio, donde ve al cuarteto, entre ellos Aragorn y Gandalf. Al llegar al reino, se observa que todo está deprimente, tanto así que Aragorn comenta que hay más vida en un cementerio. Luego llegan al palacio, donde unos guardias les dicen que no permitirán que vean al rey con armas por orden de Grima, lengua de serpiente. Es entonces que dejan sus equipos, salvo Gandalf, quien dice que no pueden dejar a un pobre anciano sin su bastón. De esta forma, él avanza por el palacio con arma letal, sin que nadie se percate. Al ingresar, ven al rey, quien se encuentra en un estado deplorable, y a su lado, como un espectro que le chupa el alma, está Grima, quien le aconseja al rey que diga que no son bienvenidos. Sin embargo, Theoden dice lo contrario. Aun con eso, el consejero se acerca para lanzarles palabras hirientes, pero Gandalf lo pone en su lugar. Es entonces que el consejero nota su bastón y se enfada como nunca. De esta forma, los guardias se ponen en marcha, pero los aliados del mago intervienen, incluso dejando incapacitado a Grima. Pronto, Gandalf usa su magia para romper el hechizo de Saruman, pero este se ríe, afirmando que él no tiene poder allí. Sin embargo, el mago demuestra su aumento de fuerza, pasando de mago gris a blanco, sorprendiendo a Saruman, quien comienza a retorcerse dentro del cuerpo de Theoden. Seguidamente, el mago dice que eliminará todo rastro del villano del cuerpo del rey. Saruman advierte que el rey perderá la vida si sale, pero esto no es lo que sucede, y pronto el villano es expulsado, perdiendo el control de Rohan. Theoden regresa a su estado normal, reconociendo por fin el rostro de su hija y recuperando el color vivo de antes, en lugar de ese tono fantasmal casi fúnebre. Theoden se da cuenta de la presencia de Gandalf, y este le dice que la libertad ha regresado. Luego de esto, le dan una espada para que recupere su fuerza, cosa que el rey guerrero consigue. Acto seguido, posa sus ojos sobre el malnacido de Grima, a quien tira por las escaleras del palacio. Este suplica perdón, mientras que el soberano se dispone a hacerlo pagar, pero Aragorn lo detiene, diciendo que vivirá una existencia de tormento por sí solo, y ese es el mayor castigo. Así, el consejero escapa rápidamente como un cobarde, aferrándose a su patética existencia. Luego se ve que todos los súbditos del sitio se arrodillan ante el rey, incluso Aragorn, y mientras él trata de regresar en sí, se da cuenta de que su hijo Theodred no está cerca, así que pregunta dónde se encuentra. Es entonces cuando Gandalf lo llevó hasta la tumba del joven, donde el
rey pronto se lamentó por lo ocurrido. El mago comentó que ahora Theodred está en el palacio que los padres de Théoden edificaron. Mientras hablaban de esto, Gandalf vio a los niños que escaparon de la masacre, así que los llevaron al palacio, los escucharon y les dieron de comer. De esta forma se enteraron del ataque que sufrió aquel pueblo. Gandalf comentó que esos pequeños son una muestra del horror que les espera si no detienen a Saruman, quien ahora es más poderoso al temer a Sauron. Es entonces cuando sugieren ir a buscar a Éomer, pero Théoden dice que seguramente aquel ejército está a más de 1000 kilómetros. Sin embargo, Aragorn menciona que aún le son fieles a Théoden y seguro regresarán. Aún así, el rey no quiere poner en peligro a su gente, por lo que decide no luchar, aunque Aragorn le dice que la lucha ya ha comenzado hace tiempo. Seguidamente se observa cómo comienzan a sacar a las personas de Rohan para que puedan escapar del ejército enemigo. Luego Gandalf se sube a su caballo y parte, pidiéndole a Aragorn que lo espere. Por su lado, Éowyn practica con la espada. Aragorn se acerca y comenta que es buena. La joven menciona que aquellos que no tengan una espada perderán la vida. Tras hablar un poco más, ambos se separan. Por otro lado, el consejero se reúne con Saruman para contarle lo que probablemente hará el rey con su gente. De esta forma, el mago villano se acerca con los orcos y pide enviar un grupo para erradicarlos. Mientras tanto, Frodo le dice a Sam que no le ponga sobrenombres humillantes a Gollum. El chico quiere saber por qué, afirmando que lo único que quiere ese bicho es el anillo. Sin embargo, Frodo le dice que quiere salvarlo. Mientras siguen hablando, Frodo le grita a Sam y al darse cuenta se disculpa comentando que no sabe por qué actuó de esa manera. Entonces, Sam le dice que sí lo sabe, que se trata del anillo, ya que ha estado observándolo y nota que casi no duerme y no se despega del objeto. Sin embargo, Frodo dice que no tiene nada que ver y que él es quien tiene la tarea de llevar el anillo, insistiendo en que esa tarea es suya. Sam le pide que se escuche a sí mismo, ya que está comenzando a hablar como Gollum. Por la noche se ve a Gollum hablando con su otra parte, la obsesionada con el precioso, es decir, el anillo. Pronto ambos discuten. La parte maligna dice que Frodo y Sam lo traicionarán, además de afirmar que nadie lo querría, ya que ha matado a alguien. Pero Gollum, en este caso Sméagol, le dice que se vaya, porque el amo, es decir, Frodo, los cuidará y que por eso no lo necesita. Tras un momento tenso, el lado oscuro de Gollum se retira y Sméagol celebra creyéndose por fin libre del precioso. Al día siguiente, Sméagol, como se llama a sí mismo, caza un conejo y se lo lleva a Frodo y Sam. Sam le dice que no pueden comer el conejo crudo, así que se lo quita y se dispone a cocinarlo. Prepara un tremendo guiso de conejo con patatas, lo que enfurece a Gollum, ya que para él todo sabe mejor crudo. Esto inicia una inofensiva pero peculiar discusión. Mientras tanto, Frodo escucha ruidos y al acercarse a investigar, se sorprende al ver a unos sujetos con capuchas. Sam y Sméagol se acercan para ver qué sucede y pronto se revela que son hombres malos que pertenecen al ejército de Sauron. Cuando están a punto de marcharse, aparecen varios olifantes, criaturas similares a elefantes, pero mucho más grandes, quizás 6 veces más, y con cuernos que podrían causar estragos. Ninguno de ellos había visto uno en su vida, y Sam comenta que si sus amigos del pueblo escucharan la historia, no les creerían. Justo cuando estaban por irse, unos soldados con arcos aparecen y derriban a los soldados de Sauron, espantando también a los animales. Uno de los conductores de los olifantes cae cerca de ellos, pero no hay tiempo para saquear, ya que los arqueros aparecen y acorralan a los hobbits. Entonces, el líder de los guerreros los ve y ordena que los liberen. Por otro lado, la caravana de Rohan sigue avanzando hacia una zona segura y se ve a Gimli hablando con Éowyn, haciéndola reír tanto por su elocuencia e historias sobre los enanos como por caerse del caballo. Éowyn le da una mano y ríe simpáticamente con Aragorn, pero al darse cuenta del momento cambia ligeramente de expresión. Esa noche, Aragorn sueña con su esposa. Sabe que es un sueño, pero aún así le pregunta al respecto. La mujer le dice que, aunque sea un sueño, es uno hermoso y lo besa antes de contemplar las vistas. Ambos hablan en élfico y ella le dice que debe ir con Frodo, afirmando que su destino está ante sus pies y que no debe dudar. Se despiden con un beso. Al día siguiente, Aragorn habla con Éowyn, quien le pregunta sobre la mujer que le dio la joya que lleva en el cuello. Esto lo hace recordar cuando habló con la gente de su esposa élfica, con quien acordó que ella viviría con su gente. Él tuvo que despedirse, ya que no quería que ella viviera una vida de guerra como la suya, además de que él es un mortal, no un elfo, y lo que tuvieron fue un hermoso sueño. Intentó devolver el collar, pero ella le pidió que lo conservara. Éowyn intenta hacer que regrese y le conteste a su pregunta, y él le responde que ella se está dirigiendo a las tierras lejanas con lo que queda de su gente. Unos soldados se dan cuenta de que los siguen y se topan con un orco montado en una bestia de 4 patas. Avisan rápidamente y todas las personas de Rohan se retiran. Mientras tanto, Aragorn y compañía se preparan para ayudar, no sin antes cruzar miradas con Éowyn. Aragorn corre hacia el campo de batalla y la pelea comienza. Gimli tiene algunos problemas, pero siempre la suerte le sonríe, mientras que Aragorn, a pesar de derrotar a varios enemigos, termina cayendo de un barranco junto a una de las bestias. Cuando la batalla termina, el grupo busca a Aragorn, pero no lo encuentran. Un orco se ríe y al ser cuestionado revela que una de las bestias lo lanzó por el acantilado. Todos se acercan al borde, pero no hay rastro alguno de Aragorn. Después de esto, el grupo decide dirigirse directamente al abismo de Helm.
el destino original de la caravana. Por su parte, Éowyn y el resto llegan al lugar. Todos se alegran, incluso los niños que Gandalf había ayudado anteriormente, quienes se reencuentran con su madre. Poco después llegan Theoden y los guerreros. Éowyn pregunta si todos han llegado y aunque Theoden entiende a quién se refiere, solo dice que su gente está a salvo. La joven se acerca a Gimli para preguntar por Aragorn y él le responde que se ha ido, lo que la lleva a concluir que ha muerto. Mientras tanto, el consejero de Theoden informa a Saruman sobre el abismo de Helm, afirmando que aunque tiene buenas murallas, hay un punto débil, un desagüe por donde podrían destruir los barrotes e ingresar. Mientras Saruman escucha, prepara su plan para la batalla que se avecina en el abismo. Grima observa con curiosidad, pero el mago lo aparta. Saruman explica que solo necesitan volar los muros con la preparación que está haciendo, pero Grima le advierte que aún necesitarán decenas de miles de soldados para arrasar la fortaleza, ya que no existe un ejército de tal magnitud. En ese momento llegan a un balcón y lo ven, un ejército de orcos increíblemente fuertes, con decenas, quizás cientos de miles de soldados. Saruman declara que el momento de la batalla ha llegado. Deben marchar hacia el abismo de Helm, donde todo acabará y la humanidad no verá otro amanecer. Los soldados vitorean y parten con motivación. Por otro lado, el árbol viviente sigue llevando a Merry y Pippin, a quienes les cuenta que la torre de Isengard está cerca. Ambos la ven y escuchan cómo el árbol les narra que Saruman solía jugar en sus bosques, pero ahora no le interesan las cosas que crecen. En su mente solo existen las armaduras y las ruedas. Los hobbits ven a lo lejos un camino oscuro y pronto concluyen que son soldados. Se dan cuenta de que la guerra ha comenzado. Aragorn, mientras tanto, flota en el agua y sueña con su esposa élfica. Al despertar, se encuentra en la orilla y un caballo lo encuentra, logrando que recobre el conocimiento. Como puede, se sube al caballo y avanza. Por su parte, el padre de Arwen, la esposa de Aragorn, le dice que deben irse, pero ella insiste en quedarse. Ambos hablan sobre la posibilidad de que Aragorn logre su objetivo, pero él le recuerda que incluso si lo consigue y se convierte en rey, no es inmortal como los elfos. Ella tendrá que despedirse y conocer el dolor de la pérdida, algo que los elfos casi nunca experimentan. Le dice que vivirá en un dolor inaguantable y vagará con esa herida por el resto de su vida. Arwen no puede evitar llorar y su padre la abraza, diciéndole que solo encontrará dolor si se queda. Ella corresponde al abrazo de manera cálida y fraternal. Después de esto, Arwen se une al resto de las mujeres elfas en su viaje hacia su nuevo destino, mientras su padre la observa. Galadriel entonces le dice a Elrond que la era de los elfos ha terminado y que dejarán la Tierra Media a los hombres. Además, explica que Sauron está usando a Saruman como marioneta para guiar a su ejército y destruir toda la civilización humana, aunque eso ya no concierne a los elfos. De vuelta con los arqueros que emboscaron a los reclutas de Sauron montados en olifantes, Faramir, su líder, habla con sus aliados sobre los movimientos del ejército de Sauron, mencionando el ataque próximo a Rohan y cómo sus habitantes se han refugiado en el abismo de Helm. Deciden aprovechar esa información para emboscar más tropas enemigas. Faramir luego se reúne con Frodo y Sam, a quienes tiene cautivos para asegurarse de que no sean espías. Es entonces que los hobbits se presentan, y cuando les preguntan por Sméagol, dicen que no lo conocen. Sin embargo, mencionan que son aliados de Aragorn, Legolas, Gimli y Boromir. Es entonces que el tipo parece reconocer a este último, y hablan sobre su pérdida de la vida. Luego, por la noche, los guerreros levantan a los hobbits y les muestran dónde está Sméagol. Es entonces que le dicen que solo están esperando la orden de Faramir para lanzar una lluvia de flechas hacia Sméagol. De esta forma le cuestiona a Frodo si desea detenerlo o no, así que él se lo pide. Acto seguido dice que le permita ir hasta allí abajo, cosa que Faramir acepta, pareciendo sorprendido por el hecho. Luego Frodo baja para hablar con Sméagol, le pide que se acerque y que confíe, pero al final lo atrae a una trampa donde los humanos lo atrapan. De esta forma, Frodo pide que no lo lastimen, mientras que Faramir y compañía quieren saber a dónde los guiaba, pero en ese momento ven como Sméagol pelea consigo mismo otra vez, donde menciona que Gollum tenía razón, Frodo le fallaría. De esta forma, termina regresando a ser el de antes, diciendo que esos hobbits son unos ladrones. Faramir quiere saber a qué se refiere, y Gollum comenta que le robaron su precioso. Por su parte, Sam habla con Frodo y le dice que se ponga el anillo para huir, mientras que Frodo admite que se equivocó. El anillo sí lo ha estado afectando. Mientras hablan de esto, aparece Faramir, quien dice que es una sorpresa que ahora tenga el anillo único de poder tan cerca. Mientras habla de esto, se puede ver que levanta el objeto con la hoja de su espada, y tras un momento tenso, Frodo le dice que no y se aleja, mientras que Sam intercede y le pide al humano que lo deje en paz. Cuenta que ahora mismo se dirigen a Mordor y no pueden darle el anillo, ya que el objetivo es destruirlo en la montaña de fuego. Sam pide ayuda y comenta que el anillo es más una carga que otra cosa. En medio de esto, aparece un recluta que informa que varios aliados piden refuerzos, y en medio de este embrollo, Faramir decide que el anillo irá a Gondor, un reino humano, donde también se dirigen algunas tropas de Saruman para destruirlo todo. Mientras tanto, Aragorn sigue avanzando en su caballo, parece mejor que antes, y mientras avanza con el viento dándole en su cabellera, él se detiene ya que ve algo que lo deja helado. Se trata del ejército de Saruman, cientos y miles de soldados que crean una gran mancha oscura antinatural. El caballo mismo se asustó por tal secuencia, y es entonces que Aragorn opta
opta por dar la media vuelta y regresar por donde vino o elegir otro camino. Es entonces que avanzan por varias horas y pasan cerca de montañas y llanos hasta que al final llega cerca de su destino. Está a unos pocos kilómetros del abismo de Helm, castillo que ve muy a lo lejos, pero está más cerca que nunca. Es entonces que acaricia al caballo por su labor y con una sonrisa cabalga el resto del poco trayecto que le queda. Es entonces que Aragorn volvió con el rey para contarle sobre la inminente amenaza de los orcos, que eran más de 10.000. El rey, sorprendido por lo que escuchaba, se dio cuenta de que no tenía otra opción que pelear, a pesar de que su ejército era mucho más pequeño. Así que mandó a todos, desde los jóvenes hasta los ancianos, a prepararse para la batalla que se avecinaba. El pueblo, asustado pero consciente de que tenían pocas esperanzas de ganar, se dispuso a luchar, tratando de compensar con esfuerzo lo que les faltaba en número. Era el momento de que el ejército de Rohan se uniera contra el mal. De repente sonó una trompeta en el aire, y no era del enemigo, sino del ejército de los elfos que venía a ayudar a Rohan, como ya lo habían hecho antes. Es entonces que se colocaron en la primera línea y empezaron a lanzar flechas contra los orcos que se acercaban. Aunque había un montón de orcos, lograron escalar las murallas del castillo. Poco a poco, el pánico se apoderó de los enemigos, pero los orcos abrieron brechas en el muro y entraron al castillo. Aragorn fue herido con una puñalada, y Gimli se lanzó contra los orcos que lo rodeaban. Cuando Aragorn despertó, gritó a los elfos, quienes, valientes, no tuvieron miedo de enfrentarse a los enemigos. De esta forma la batalla siguió, y desafortunadamente el líder de los elfos cayó. Es entonces que el rey de Rohan se aseguró de que nadie pudiera entrar al castillo, mientras Aragorn y Gimli luchaban para contener a los orcos, haciendo todo lo posible para que los enemigos no avanzaran más. Mientras tanto, Barbol se dirigía a Isengard, y Merry y Pippin se dieron cuenta de que Saruman había destruido muchos árboles en los alrededores. Esto enfureció a Barbol, quien golpeó el suelo para llamar a los árboles a atacar a Saruman y sus tropas. Regresando a la batalla, la situación se volvió crítica. Los orcos habían tomado casi la mitad del castillo. Es entonces que Aragorn ordenó a las mujeres y niños que huyeran a las montañas, mientras él y sus hombres seguían luchando contra la horda. Justo en ese momento, Gandalf llegó con el líder de Éomer para apoyar al rey de Rohan y salvar a su gente. Por otro lado, Faramir, Frodo y Sam estaban cerca, pero en un momento caótico, los soldados de Saruman atacaron al rey. Frodo intentó hablar con ellos, sugiriendo que los dejaran ir a Mordor para destruir el anillo único, pero Faramir no lo escuchó y ordenó que los llevaran ante su padre, el portador del anillo. Es entonces que Sam, muy enojado, le recordó a Faramir que su hermano Boromir había muerto por su obsesión con el anillo. Poco después, un Nazgûl apareció y todos salieron corriendo. Mientras tanto, en Isengard, las tropas de Saruman estaban rodeadas por árboles vivos que atacaron y destruyeron sus fortificaciones. La escena cambia a Frodo, quien, usando el anillo único frente al Nazgûl, fue salvado en el último momento por Sam, mientras Faramir derrotaba a un dragón en el valle. Al final, el rey junto a Aragorn y los hobbits de Gandalf lograron derrotar a los miles de tropas de Saruman y Sauron, que se retiraron solo para ser atacadas por los árboles vivos. De esta forma y con gran valentía, Faramir pudo detener el anillo único, reconociendo que su hermano Boromir había muerto por su ambición. Sabiendo lo importante que era la misión, dejó que Frodo y Sam continuaran su búsqueda para destruir el anillo, llevándolos hacia la montaña ardiente del Monte del Destino, donde debían tirarlo. Así, Faramir les mostró el camino desde Gondor hacia Mordor, para que nuestros héroes puedan cumplir su misión y de esa manera detener las ambiciones de Sauron.